Biomoléculas. Según la naturaleza química, las biomoléculas pueden ser biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas son biomoléculas no formadas por los seres vivos, pero imprescindibles para ellos, como el agua, la biomolécula más abundante, los gases, oxígeno, dióxido de carbono, y las sales inorgánicas, aniones como fosfato, bicarbonato y cationes como el amonio. Un compuesto inorgánico esencial es el agua. El agua ocupa la mayor parte de la superficie terrestre y en los seres vivos se encuentra entre un 60 a más de un 90%, por lo que su presencia es literalmente vital. Además de esto, se considera que es un solvente, ya que puede disolver diferentes tipos de sustancia y se le considera solvente universal. Participa también en numerosas reacciones químicas, como por ejemplo en la fotosíntesis. Es termorreguladora. Los seres vivos pueden vivir en un rango limitado de temperatura. Esta ayuda a moderar los diferentes efectos de cambios térmicos. También ayuda como medio de transporte, facilita el intercambio de sustancias entre la célula y el medio. Actúa como amortiguador, sirve de protección mecánica ante los golpes, como ocurre con líquido amniótico o el líquido cefalorraquídeo. Actúa como lubricante, como ocurre con las lágrimas, la saliva y el líquido sinovial. También tiene una función estructural, otorga a las células y al propio organismo estructura y volumen. Biomoléculas orgánicas o principios inmediatos son aquellos en cuya composición participa el carbono y el hidrógeno, unidos por enlaces covalentes. En general son compuestos grandes y de estructura compleja. Son compuestos orgánicos: los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Se dice que los compuestos, sean orgánicos o inorgánicos, se presentan en la actualidad en la tabla bioquímica. Aproximadamente 20 forman parte de los seres vivos. Como vemos en la tabla, se diferencian de amarillo los primarios, de gris los secundarios, de azul los variables y de beige los indispensables. Tenemos también una gráfica que nos muestra la cantidad de oxígeno, de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, de calcio, de fósforo y otros componentes que están en los seres vivos. Algunos grupos de compuestos orgánicos de importancia biológica. Los glúcidos, conocidos también como azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Muchos de ellos son solubles en agua y se los llama azúcares porque tienen sabor dulce. Se clasifican en monosacáridos, que son una molécula que posee de 3 a 8 átomos de carbono; disacáridos, 2 moléculas entrelazadas; polisacáridos, muchas moléculas enlazadas. Los lípidos, al igual que los glúcidos, están integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno.
Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como el éter, el benecio o la acetona, que cumplen numerosas funciones en el organismo. Según el grado de complejidad se clasifican en triglicéridos y fosfolípidos. Son lípidos antipáticos, es decir, de una parte de ellos son solubles en agua y otra región la rechaza. Tercero, las proteínas. Estas están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno. Algunas poseen además otros elementos como azufre, hierro y zinc. Las funciones de las proteínas en los seres vivos son compuestos estructurales, dan formas y volumen, cumplen función de transporte. Participan en la inmunidad. Los anticuerpos son glucoproteínas específicas que defienden al organismo. Participan en el movimiento, la construcción muscular, aceleran las reacciones químicas, tal como la digestión, la síntesis de sustancias, la producción de energía y la conversión de sustancias. Participan en la coagulación. Varias proteínas como el fibrinógeno o la protombina. También participan en la recepción de señales, como las emitidas por las hormonas y los neurotransmisores. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Cada aminoácido está compuesto por un carbono central unido a un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y un grupo variable o resto, simbolizado por la letra R. Las proteínas son sintetizadas en las células, en los ribosomas, siguiendo las órdenes del ADN. Las proteínas se organizan en 4 niveles crecientes de complejidad: nivel primario o estructura primaria, nivel secundario o estructura secundaria, nivel terciario o estructura terciaria, nivel cuaternario o estructura cuaternaria. La estructura de las proteínas y sus niveles de complejidad. En esto varía el orden, el número o tipo de aminoácidos. Cambia la proteína según sus componentes y cantidades. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ADN y ARN son macromoléculas complejas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Están integrados por una o dos larguísimas cadenas de nucleótidos. El ADN, ácido desoxirribonucleico, está integrado por 2 cadenas de nucleótidos. La pentosa es la desribosa y las bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina y guanina. Las 2 cadenas se entrelazan por las bases nitrogenadas mediante puentes de hidrógeno. El ARN, conocido como ácido ribonucleico, está integrado por una cadena de nucleótidos. La pentosa es la ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina y guanina. El ARN es una molécula que actúa como intermediario entre el ADN y las proteínas.